La inocuidad alimentaria es la garantía de que los alimentos no causan daño a la persona, al consumidor que los va a adquirir. Justamente cuando uno consume un alimento es para nutrirse, es para disfrutarlo, es para generar un desarrollo en su salud o para mantener las actividades y la vida. Es decir, que el alimento no nos tiene que enfermar, los alimentos deben ser inocuos. Y para que sean inocuos tienen que estar exentos o tienen que tener lo que serían niveles seguros o aceptables de peligros. ¿Y qué son los peligros? Los peligros son los que producen el daño. Los peligros nosotros los estudiamos y los clasificamos en 3 tipos: los químicos, físicos y biológicos. En el área de microbiología de la facultad estudiamos lo que son los peligros biológicos, que son aquellos microorganismos o las sustancias tóxicas que esos microorganismos generan y que son los que van a causar el daño en la salud de la población. Hay distintos tipos de peligros. Los peligros pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos o pueden ser sus toxinas. Y entre estos microorganismos hay algunos agentes etiológicos que producen enfermedades que tienen un alto impacto en salud pública en nuestro país, como por ejemplo Escherichia coli, productora de toxina Shiga, un serotipo particular que es O157, es el prevalente, pero hay otros, y que produce el síndrome urémico hemolítico. Pero hay otras enfermedades que también son importantes, como el botulismo, enfermedades diarreicas, enfermedades por otros peligros como parásitos, como por ejemplo Trichinella spiralis, que produce la triquinosis, y que producen en Argentina brotes o producen casos esporádicos en nuestra población y que muchas veces no conocemos. Cuando uno mira las estadísticas a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice, o justamente muestra que aproximadamente el 10% de la población enferma por año por consumir alimentos en mal estado o alimentos que no son seguros o que no son inocuos. Y que eso es aproximadamente 600 millones de personas. Cuando uno piensa en el número, se da cuenta la magnitud que esto tiene, porque en realidad la mayoría de estas enfermedades son lo que se llama autolimitadas, muchas se curan, pero tienen no solamente consecuencias en la salud, sino que tienen consecuencias en la economía, tienen consecuencias en el comercio, tienen consecuencias en el turismo, es decir, va más allá que la salud, que es por supuesto que lo más importante. Cuando un niño enferma, ese niño no va a la escuela, ese niño su mamá muchas veces o alguien en la casa tiene que quedar a cuidarse o se tiene que contratar una niñera o deriva de alguna manera en un daño que va más allá de la salud misma. En la práctica, las 5 claves para mantener la inocuidad de los alimentos, es decir, mantener los alimentos libres de estos peligros que ya mencionamos, son justamente lavarse las manos, tener un cuidado y una manipulación de la basura adecuada, es decir, evitar todo lo que tiene que ver con que la basura nos contamine nuestros alimentos, pero no directamente, porque no es tan fácil que la basura directamente. La basura contamina indirectamente a través de lo que se llaman vectores, como por ejemplo, plagas, moscas, que particularmente se posan en un lugar y luego se posan en nuestros alimentos, y es así cuando lo que acarrean son microorganismos que luego, si uno les da tiempo y temperatura, ellos proliferan, desarrollan y alcanzan lo que se llama la dosis infectiva o la dosis tóxica necesaria para producir la enfermedad. O sea que son cuestiones de la vida diaria que uno, conociendo, puede evitar. También cuando uno va, por ejemplo, a un supermercado, tratar de que los alimentos que están refrigerados uno los estén en el menor tiempo posible. Nosotros siempre hablamos de una zona de peligro en lo que tiene que ver con tiempos y temperaturas. Esa zona de peligro son las temperaturas ambientes, particularmente temperaturas mayor a 10 grados y por debajo de 60, que son las temperaturas en las cuales los microorganismos se reproducen de una manera más rápida.
Entonces hay que tratar de que un alimento no esté a temperatura ambiente más de 2 horas. Si yo cocino el alimento, después tengo que, por supuesto, enfriarlo fuera de la heladera previo a meterlo en la heladera, pero no demasiado tiempo. Tendría que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y si cocino grandes volúmenes, que eso muchas veces pasa, por ejemplo, para eventos, para fiestas, tendría que tratar de fraccionar los alimentos para que se enfríen de forma más rápida y luego poder refrigerarlos. Los alimentos se mantienen, por supuesto, en refrigeración y duran más tiempo. Esto prolonga la vida útil. Pero los microorganismos en refrigeración, muchos se reproducen. A esos que se reproducen nosotros les llamamos psicrótrofos. Y se reproducen de forma más lenta. O sea que la heladera también tiene un tiempo. Uno guarda ciertos alimentos, pero después de un tiempo debería consumirlos, tratar de consumirlos para que evitar justamente que aquellos que pudieron proliferar alcancen estas dosis infectivas. Bueno, el agua siempre es sumamente importante, hay que tratar de consumir agua segura, y el agua segura, bueno, después de un proceso de potabilización, es segura. Y si es de pozo, hay que tratar de alguna manera de ver si ese pozo está en condiciones o no. Muchas veces hacer un análisis es costoso, pero bueno, por ahí tenemos indicios. Si de pronto viene gente a visitarnos a nuestra casa, tenemos agua de pozo y las personas adquieren una diarrea, eso podría ser, una consecuencia del agua, y entonces me daría por lo menos una luz respecto de cómo está el agua. Después hay algo que es muy importante, que tiene que ver con cómo me manejo en la cocina con los alimentos crudos y cocidos, lo que se denomina contaminación cruzada. La contaminación cruzada tiene que ver con eso, con que el alimento crudo se ponga en contacto con el alimento cocido y ese alimento cocido no reciba después un proceso térmico que, en el caso de que hayan microorganismos, los pueda matar. Por eso se evita principalmente ubicando los alimentos en la heladera, se evita tratando de no utilizar los mismos utensilios, las tablas, principalmente los cuchillos. Esa es la forma más evidente y la que todos conocemos, pero hay otra que es por ahí menos evidente, que tiene que ver con los elementos que nosotros utilizamos para limpiar. Muchas veces chorrea un jugo de una carne y lo limpiamos con una rejilla y después esa rejilla la usamos para otra cosa. Entonces ahí es donde transportamos los microorganismos y también estamos incurriendo en lo que se llama contaminación cruzada. O sea, los elementos de la cocina tienen que tratar de higienizarse de manera adecuada para evitar arrastrar. Las manos también, las manos en las distintas operaciones hay que lavarlas. Si no, nuestras manos actúan como vehículos y diseminan los microorganismos.